¿Estás cansado de buscar unos altavoces que estén de acuerdo a tu economía, que tengan un excelente sonido y un poderoso impacto? Usted como propietario de una empresa de sonido estás buscando unos altavoces que te sirvan para cualquier cosa, pero en especial para monitores de piso, pero no quieres gastar las millonadas de L Acoustics. Usted como propietario de una discoteca está cansado de utilizar los mismos altavoces viejos y pesados y que disparan el consumo de tu cuenta de energía. Usted como pastor de iglesia desearía un sonido que se pueda colgar y tener un sonido para toda tu audiencia y se escuche claro y poderoso. O usted, señor, que quiere escuchar un sonido en su hogar de calidad, este es el video para ti. Soy Víctor Córdoba y en el día de hoy te voy a enseñar el nuevo altavoz autoamplificado LD System que te volará la cabeza así como lo hizo a mí cuando destapé la reja. Bienvenidos. Oiga, y esa marca sí es conocida, eso sí es fino, eso sí sirve para alguna cosa. La compañía Adam Hall es la propietaria de LD System. Su sede principal se encuentra en New Ansbach, en Hesse, Alemania, distribuidora y proveedora de servicios de otras 30 marcas de prestigios. Se ha ganado la credibilidad con conceptos sólidos y fiables para eventos. La marca LD System fabrica micrófonos y altavoces de excelente calidad. Te voy a mostrar las otras 4 compañías de Adam Hall. Cameo, muy reconocida por tener una excelente calidad en iluminación LED, de las más avanzadas del mercado. Gravity, soportes para todo equipo de sonido profesional. Defender construye las canaletas plásticas en las cuales se protegen los cables en los eventos. La marca Palmer tenemos procesos para ingenieros y músicos experimentados. Son muy apetecidos en el mundo. El señor Adam Hall funda en 1975 en Southend-on-Sea, cerca a Londres, la empresa. El músico David Kirby la compró en 1980 y se la llevó a Alemania, donde construyó una nueva sede y puede llevar esa calidad de producto a este país. El crecimiento ha sido espectacular con varias sedes en Europa, Norteamérica y últimamente se inauguró una en Asia, pionera en tienda virtual desde 1998 en sonido profesional. La empresa está dentro de los 10 fabricantes principales y tercero en Europa en tecnología para eventos. Se ha ganado muchos premios por su diseño y calidad como el Red Dot Design Awards. Se destaca capacitación y soporte técnico a sus clientes, salón permanente de exhibiciones tipo feria, cámara anecoica para sus altavoces y micrófonos, espacio para probar iluminación, frecuencias RF. LD System inicia operaciones a partir del año 2002, ofreciendo calidad de sonido, mucha fiabilidad y excelente diseño. Quiero agradecer a Codiscos Audio que nos ha enviado este material con el fin de que todas las personas de habla hispana conozcan más este modelo LD System ICOA 15BT. Le estamos muy agradecidos. Es un altavoz con una potencia máxima de 1200 watts, 600 watts continuo y 300 watts RMS. Este altavoz se hizo con el fin de que, como la ZLX fue un altavoz que empezó a imponerse con una relación calidad-precio, LD System pensó en algo que podía competir seriamente con un precio mucho más inferior y en el cual podría mucha gente acceder a este equipo. Vamos a mirar si de pronto este altavoz puede encontrarse dentro de esa misma categoría Electro Voice o ya veremos si de pronto es una categoría algo inferior. Se caracteriza por tener cualidades que lo hacen diferentes que las iremos descubriendo dentro del video. El nivel de presión sonora máxima es el dato que usted debe tener aquí y ahora más importante sobre el que acaba de decir, 128 decibeles. Es una caja potente. ¿Cuántas personas podemos hacer con esta caja? Yo creo que aproximadamente con 2 cajas 200 personas fácilmente sin necesidad de un subwoofer. Esta caja la recomiendo mucho si usted no tiene la posibilidad de conseguirse un bajo. LD System se esmeró en hacerla de una excelente calidad. Está construida en polipropileno, se raya bastante fácil, por lo que te recomiendo conseguirte unas fundas de transporte. Las asas de transporte están hechas en aluminio con una recubierta en goma que las hace muy cómodas para transportar y para poder quitar fácilmente de lo que sería el tubo de los trípodes. En la parte izquierda nos encontramos una asa de transporte, se ve muy bien. 2 patas de goma muy grandes que a mí personalmente me gustan mucho, ya que cuando están ubicadas como monitor de piso ofrecen mucha estabilidad y es difícil que se muevan. Acá en la parte trasera nos encontramos 2 puntos de anclaje, ya vamos a encontrar los puntos de anclaje. Me gusta mucho esta parte de acá donde se ubica toda la unidad de potencia, lo que es el procesador, amplificador y lo que sería el panel de control y las conexiones que más adelante vamos a ver con detalle. Parte inferior nos encontramos 2 puertos para trípode. Acá por ejemplo encontramos una inclinación de -5
5 grados, lo cual empuja la caja hacia adelante con el fin de que el sonido irradie directamente sobre el público. En este precio me parece genial y aquí la tenemos en 0, quiere decir la posición normal de los altavoces. Y en la parte superior nos encontramos 2 puntos de anclaje, donde podemos colgar estos altavoces sin que podamos alterar la estética del lugar y nos dará unas mejoras acústicas y sobre todo con las posibilidades que nos ofrece el driver de altas frecuencias, que más adelante vamos a ver esto con detalle. Debo decirle que esta caja también la podemos ver en color blanco. Tiene una altura de 69.5 de ancho, 41.6 y de profundidad 41.5. Importante reconocer que es voluminosa, pero me gusta porque esto hace que tenga más espacio para reproducir graves potentes. La caja está totalmente diseñada en Alemania, pero construida en China, como absolutamente todos los productos de sonido profesional que actualmente se están fabricando. La asa de transporte también se puede apreciar de este lado y el acabado observamos que está muy bien hecho en cuanto a lo que sería la calidad de construcción. Se siente firme, resistente, la caja es muy pesada, 24.3 kilogramos, pero ustedes saben que mucha gente relaciona el peso con calidad y potencia de sonido. La conexión de energía eléctrica, su respectivo switch y donde fue fabricado y todas las certificaciones que se necesita para que pueda ser vendida en masa. Justo ahí más arriba nos encontramos con toda la certificación y la referencia LS System ICOA 15ABT. 2 entradas combo XLR TRS firmadas por la empresa Hansang. Es una marca china pero que fabrica estos conectores, primera vez que la veo. Observamos que podemos conectar tanto el cable de micrófono como el plug o el jack de 6.3 milímetros o de 1/4 con la salida del sistema de sonido con una XLR macho, con una entrada auxiliar de jack de audífono o 3.5 milímetros o 1/8 de pulgada. ¿Qué tecnologías cuenta la caja LS System ICOA 15ABT? Al igual que la versión sin Bluetooth, nos encontramos con el avanzado procesador Dynace. ¿En qué consiste este procesador? Básicamente lo que hace es primero una interfaz a través de su pantalla LCD, que a continuación voy a enseñar, en la cual nosotros podemos hacer los ajustes necesarios para adecuar el sonido a lo que nosotros queremos hacer. Como controles tenemos el nivel que entra a la caja, se regula de estas 2 perillas en la entrada 1 y 2. Obligatoriamente cuando conectas una consola o controlador en la mitad, que si se pueden conectar L y R en estas 2 entradas, de poderse sí, pero no sería lo ideal, ya que estaríamos llegando a la potencia antes de lo que la caja la suministra. Da la impresión de que suena más fuerte, pero esta caja de ninguna otra manera da más potencia de la que trae. Nos encontramos con la perilla de volumen y push menú, en el cual también esta misma nos sirve para navegar en las opciones que tiene el menú. Obsérvese que en el estado que dejamos el volumen aparece acá en el display de estado de la caja. En la segunda casilla encontramos que hemos escogido en la IN 1, IN 2 nos muestra qué nivel de señal está entrando a la caja en cada una de las conexiones. 4 presets muy bien hechos, entre los cuales destacamos el full range, donde se aumentan bastante los graves y los agudos. Este se utiliza por si eres DJ. El flat me gusta muchísimo porque realmente hice las mediciones y es absolutamente flat. Este nos sirve para amplificar música en vivo, orquestas, cantantes, agrupaciones, oradores, conferencistas, y se utiliza mucho para eventos corporativos. El satélite me queda con dudas porque no sé a ciencia cierta si hace un corte para que este altavoz no reproduzca graves. El monitor reduce de una forma importante los agudos para evitar la retroalimentación o los chillidos o el feedback. También contamos con una función de delay o retardo, en el cual nos sirve para alinear los altavoces en un espacio muy grande para que el sonido salga desde un mismo punto, por lo general desde la tarima principal con el sonido de PA o FOH. Dentro de este mismo altavoz, un ecualizador de 3 bandas que nos permite ecualizar medios, graves y agudos para poder seleccionar un sonido como el que nosotros queremos sin necesidad de que los presets nos determine cómo va a funcionar el altavoz. El funcionamiento del procesamiento adicionalmente incluye un limitador multibanda que dentro de este rango de precios es el primero que encuentro. ¿Qué es el limitador multibanda? Permite que cuando el altavoz está a muy alto volumen
solamente la banda o la frecuencia o el sonido en específico que está sobrepasando los niveles permitidos, solamente el limitador actúe sobre esa banda, dejando el resto del sonido totalmente limpio. Hace esto con cada uno de los sonidos que sobrepasen cierto nivel y los reduce. Al mismo tiempo escuchamos un sonido limpio y claro, aún estando a máxima potencia esta caja. Una ventaja que me gusta muchísimo, y es que opino que gran parte de las marcas lo deberían hacer, es que el limitador no aparece en pantalla, ya que equivocadamente los fabricantes han colocado esto como señal de advertencia y no lo es en lo absoluto. El limitador quiere decir que a pesar del volumen que usted está teniendo el altavoz, se está protegiendo automáticamente de cualquier pico, así que puedes estar tranquilo con este y con cualquier altavoz. La otra tecnología que tenemos incorporada en esta caja es el Bluetooth 4.0, muy estable, muy largo alcance. Hicimos pruebas y a 50 metros podemos todavía permanecer con la conectividad. En esta caja no tenemos TWS, para que lo sepas. Normalmente está emparejándose de forma predeterminada. Me encanta esto, para hacer menos diligencias para conectar cualquier dispositivo. Ya dale grabando. Espérate que me salió la tapa. A ver, otra vez. Voy entonces a revelar lo más sorprendente que tiene esta caja y vamos primero a quitar esta reja. Quitamos la tapa y observamos que este altavoz es totalmente diferente a cualquiera que usted haya visto en el mercado, y más que todo por el precio en el que está valiendo. Cuenta con 4 salidas de aire muy profundas. Mire cómo caben mis manos en estos huecos, o sea que esperamos una muy buena reproducción de graves en este altavoz, así que es ideal para su discoteca por si de pronto usted no ha tenido forma de conseguir los bajos. Aquí tenemos la particularidad del altavoz, y es que es un modelo coaxial donde el centro de los dos altavoces están ubicados en el mismo sitio. Se ve firme, resistente, como ya lo había revisado en el video anterior, y el logo lo podemos girar. Ya te voy a mostrar para qué sirve esto. Se ve muy firme, muy resistente, aguanta muy bien los golpes para proteger los componentes. Enseguida le vamos a explicar otro uso que tiene este driver que se va a sorprender. Ya vamos a mostrar cómo vamos a girar esto. Si queremos cambiarle la dirección del agudo para que la cobertura, en vez de ser a lo ancho, sea hacia otra dirección, pues nuevamente reubicamos el equipo y aquí, en vez de tener 90 grados, tenemos 50 de cobertura, lo cual nos va a permitir, para usted técnico de sonido o ingeniero de sonido o director de empresas de renta, que tengamos un tiro largo en callejones muy estrechos o lugares que son mucho más largos que amplios. Si usted va a utilizar como refuerzo lateral, nos va a permitir enfocar el sonido directamente hacia el cantante, y más sumándole la inclinación de -5 grados, lo cual la persona que se encuentre sentada e incluso de pie puede recibir perfectamente el sonido debido a la amplia cobertura. También esta rotación tiene una prestación muy importante que ya se la voy a mostrar. Este driver nos permite tener una cobertura de 90 grados como monitor de pisos y nos permite una direccionabilidad al artista que está cantando de frente. Fácilmente se va a poder desplazar hacia los lados sin perder calidad de sonido. Esta es una cualidad y una característica que te va a permitir ahorrar colocar muchos monitores de piso en una tarima si están muchos músicos de frente. Y usted puede utilizar el preset monitor, que le ayuda a corregir todas las imperfecciones cuando se coloca este parlante en el piso en esta posición. Bueno, vamos a abrir esta caja. Listo. Aquí ya hemos abierto la caja. Entonces observamos estas curiosas varillas metálicas que nos sirve para ayudar a soportar la estructura delantera. Está bien, tiene buenos refuerzos, un poco endeble como usted lo puede observar. Desfogues de la caja hace que no haya mucha expansión de esta misma. Ahí observamos los puntos M10 y la construcción, aparte de la enorme cantidad de tornillos que tiene, pues no es nada extraordinario por el precio que uno está pagando. Aquí se ve el otro lado de los desfogues, unos huecos inmensos, y este es un material absorbente, bastante económico la verdad, pero útil. Tenemos aquí en ambos lados con el altavoz de graves de 15 pulgadas, y aquí contamos con la otra estructura de polipropileno, súper bien hecha. El altavoz de generosas dimensiones de imán del ICOA 15BT es exactamente igual al que tiene la ICOA normalita. Este altavoz nos maneja una potencia RMS de 200 vatios. Funciona a 8 ohms. Aquí tenemos sus conexiones.
y la bobina del altavoz es de 2 pulgadas. Como particularidad, aquí en el frente observamos que el tapapolvo se encuentra colocado al revés con el fin de que el difusor del agudo quepa. La construcción del parlante se ve muy buena y pues posiblemente haya sido hecho en alguna empresa de China que hace equipo original para altavoces y marcas conocidas como es Adam Hall y LE Systems. El parlante tiene un imán sorprendentemente enorme, bastante grande, más o menos unos 17 centímetros de diámetro aproximadamente. Nos encontramos con su respiradero y con unos desfogues donde nos permite la salida de aire. Ahí como otro Sí, oiga, vea eso. Ya después de la magia de la edición. Primero a quitar este conector que nos encontramos acá para poder desmontar la unidad de agudos. Y aquí efectivamente lo estamos haciendo, vamos a verla más de cerca. Dentro del módulo de altas frecuencias nos encontramos el driver de agudos y el difusor, que es hecho con tecnología patente aún pendiente. Este mismo lo trae el Stinger y otros modelos de LE Systems. Nos encontramos el agudo con un imán de ferrita, muy bien hecho, muy bien construido. Nos dice que trae una potencia de 30 watts RMS y es a 8 ohms, lo cual el amplificador de 60 watts nos puede servir perfectamente. Tenemos una reserva de 100 vatios dentro del amplificador, así que está bien. ¿Qué componente trae este altavoz? Y efectivamente nos muestra un driver en titanio de una construcción muy sencilla, y esto ya es pues supremamente conocido entre todos los imanes. Es muy parecido al del Electrovoice y otras máscaras que he revisado. Para sonar tan bien este agudo y tan suave pensé que era de PEL, pero no, es de titanio. Tiene un diámetro de 1.5 pulgadas, la bobina pues obviamente de cobre, y es importante decirle que a través del distribuidor oficial y el representante de la marca de su país, este componente es muy barato para que lo tengas en cuenta. Hay muy buen soporte técnico. Módulo de la unidad de potencia, donde encontramos acá lo que sería la entrada de energía eléctrica, todo lo que corresponde a la parte de regulación de voltaje, y aquí tenemos el transformador que reduce el voltaje. Aquí seguimos observando y tenemos una correa que va hasta donde sería el procesador. Este está cubierto totalmente. Aquí tenemos una gran superficie de disipación. Desafortunadamente el altavoz me equivoqué, por ejemplo, cuando dije en el primer video que no sufría calentamiento. Efectivamente se calienta bastante, pero este no es un problema. Los amplificadores para el Graves tenemos este de acá. Mire cómo es de pequeño. Tenemos el MA5332MS, es el mismo que trae la Electrovoice ZLX15P y el 15BT. Y acá tenemos el TDA7492, que es encargado de realizar lo que sería el sonido del agudo. Es un amplificador clase AB, por eso el calentamiento tan impresionante de esta caja. Este módulo de graves a 8 ohmios da 400 watts y este da 100 watts. Los vatios continuos son el doble de los RMS. Muy pocas las cajas de estas que se dañan o entran en garantía. Tiene una fiabilidad impresionante. Voy a hacer una prueba de sonido utilizando un micrófono para que usted más o menos se dé una impresión de cómo se escucharía con sonido en vivo. Vamos a utilizar en este caso el nuevo micrófono de LE System, el U505. Bueno, aquí tenemos la LE System ICOA 15ABT escuchándose mi voz. La voz se escucha natural, sin ningún tipo de agudo, tampoco exageración de graves. Se escucha perfectamente bien, y teniendo en cuenta que tenemos el preset flat, o sea que no hay ningún tipo de ecualización. Me voy a desplazar hacia la izquierda y aquí observamos que ya perdemos la cobertura, ya que debemos recordar que tiene en horizontal 90 grados. Y aquí me acerco y vamos a mirar, y efectivamente se pierde pues la cobertura cuando superamos los 50 grados. Realmente se escucha bien, muy natural. Tiene unos bajos impresionantes esta caja en el modo full range. No te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella tímida y yo no conectada. El motor potente que corra
Competidores que encontramos dentro de este rango de precio, el primero que se me viene a la mente es el RCF ART. Esto es una serie de altavoces que es muy antigua, pero aún sigue teniendo buen volumen de ventas a nivel mundial, y en Hispanoamérica también se venden algunos modelos. Es una caja que tiene un sonido un poco, por así decirlo, muy acondicionado a lo que es RCF, graves potentes y unos medios un poco estridentes y unos agudos interesantes. Esta caja tiene un defecto, y es que tiene aberturas y un diseño muy antiguo. Estas aberturas hacen que caigan objetos dentro del altavoz, se entren roedores, se entren animales u otro tipo de cosas. No lo considero una oferta estéticamente tan atractiva como esta, siendo muy honestamente. El segundo rival que encuentro dentro de este rango de precios, y es uno de los más fuertes, es el Makitu 215 o el 215 XT, este último con funciones Bluetooth y otras conectividades más avanzadas e inclusive funciones de anti-feedback system. Tiene una ventaja sobre este, y es el peso, que es bastante liviano dentro de la caja. El sonido es bastante similar, solo que esta tiene unos graves más potentes y suena un poco más fuerte, aunque esta Mackie diga que tiene un nivel de presión sonora de 129 decibeles, pero por el precio es un rival bastante serio para dentro de lo que encontramos en esta marca. El otro rival que mucha gente me preguntan con respecto a esta caja es la Beta 3 N15A. Tanto en Colombia como en Ecuador esta caja es Dios. Solo quiero decirle a usted, como productor o como persona que maneja una discoteca, que este altavoz consume altas cantidades de energía eléctrica, y eso se ve reflejado en la cuenta de servicios, así que debes considerarlo. Suena muy fuerte, eso sí, pero presenta altísimos niveles de distorsión armónica y distorsión sonora también. Otra caja que puede rivalizar muy fuerte con esta con respecto a lo que sería su precio es la Vento ZVX15. Es un altavoz que está muy bien hecho, pero no tiene los avanzados procesamientos que tiene esta caja, y la ecualización, y sobre todo el retardo. Y cuanto a la parte estética de esta LE System, está muy bien cuidada. La Vento se presenta como un rival supremamente interesante dentro del mismo rango de precios y de usos que esta caja. Y sobre todo, si vamos a comparar esta caja con la ZLX15 PG2, observamos que la 15 PG2 tiene muchísimas más funciones, un DCP más cuidado y tiene una infinidad de ventajas con respecto a esta, pero el precio es superior. Mis conclusiones de la LE System ICOA 15A BT. A la diferencia del primer video que hice, que fue la versión normal, esta ya es la versión Bluetooth. Me gusta mucho el detalle que venga en color blanco, lo hace estéticamente muy agradable, pero lo recomiendo para instalación. Con solo mirarse se mancha. Es un altavoz fiable, robusto, sonido potente, agudos limpios, buenos medios, sobre todo la presencia en la voz por su diseño acústico, la flexibilidad que usted tiene para ubicarlo de acuerdo al entorno acústico. Es un altavoz supremamente completo. Es bastante difícil conseguir un altavoz de esta calidad por este precio. Es una caja que absolutamente recomiendo si usted desea adquirirlas. Acá en Colombia el representante es Codiscos Audio. Voy a dejar aquí el número telefónico para que usted se comunique con el representante y haga su pedido. Adam Hall en Norteamérica y todas las partes de Europa también la puede conseguir a través de la tienda Thomann. Estamos haciendo todo lo posible para que las personas puedan acceder a un sonido de calidad con esta caja. Es un altavoz que me encanta, la verdad. Me hubiera gustado que fuera más liviano, pero se justifica por la complejidad que está hecha la caja. LE System va muy en serio, de verdad, con posicionarse como una alternativa genial para el sonido profesional, y van supremamente en serio. Me gustó tanto hacer el video de este sistema de sonido. De verdad, me encantó. Qué rico tener uno. Porque yo sé que ese tema se nos suena. Tu vida, tu razón es tu país. Voy a presentar el HK Audio Linear 5 Mark II 115 FA. Tenemos aquí esta super bestia. Le vamos a hacer video.